Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía, porque hoy les traigo un vídeo que créanme va a encender los ánimos. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante, a veces enredado, y siempre apasionante mundo del amor, del drama, y por supuesto de las cámaras indiscretas. Prepárense porque vamos a desentrañar un misterio, a analizar pistas, y a especular mucho. Vamos a hablar de Bomba, Can Yaman y Demet Özdemir. Y para ser más precisos, vamos a profundizar en esa supuesta confesión de amor, bueno, no tan supuesta, porque según lo que vamos a analizar, la cámara, y sobre todo los fans y los medios, lo revelaron todo. Así que agarren sus palomitas, preparen sus mentes analíticas, porque la historia que les voy a contar es de esas que te dejan pegado a la pantalla y te hacen cuestionar todo. Y antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, siempre tenemos algo jugoso que contarles. Tenemos un montón de temas interesantes esperándolos, así que no se lo pierdan. Ahora sí, empecemos. Para los que aún no los conocen, y sé que muchos de ustedes son nuevos en este universo, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas turcas más importantes y queridas del momento. Son guapos, talentosos, con una personalidad arrolladora, y juntos, hacen una química explosiva que trasciende la pantalla. Trabajaron juntos en la exitosísima serie Erkencikus, también conocida como Pájaro Soñador en español, una serie que fue un boom a nivel mundial, conquistando corazones en cada rincón del planeta. Y fue precisamente en el set de esta serie, mientras grababan las románticas escenas y vivían las intensas jornadas de trabajo, donde los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza, alimentando la curiosidad de millones de fans. Desde el principio, la conexión entre Can y Demet era innegable. Era algo que se veía, que se sentía, que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Las miradas cómplices, las risas que se escapaban, la complicidad que fluía de forma natural, los gestos de cariño, todo apuntaba a algo más que una simple amistad entre compañeros de trabajo. Era una conexión especial, algo que se podía palpar, y que hacía soñar a todos los que seguían la serie. Y claro, los fans lo notaron todo. Son ellos, con su ojo agudo y su pasión desbordante, los que capturan cada detalle, cada microexpresión, y los que con su ingenio y dedicación, empezaron a crear teorías, a analizar cada gesto, cada foto, cada comentario en redes sociales. Eran detectives de la vida real, con una capacidad de observación asombrosa. Y la verdad es que con el tiempo muchos de esos rumores parecían tener fundamento, porque las pruebas se acumulaban y las señales se multiplicaban. Durante el rodaje de Erkencikus, la atención mediática se intensificó. Los paparazzi, siempre al acecho, se convirtieron en sombras, tratando de captar cualquier momento que confirmara las sospechas. Cada encuentro, cada salida, cada interacción era analizada al milímetro. Y si bien no hubo fotos comprometedoras que confirmaran un romance a las claras, de esas que lo dejan todo en evidencia, sí hubo muchos momentos captados por fans y por medios locales, que dejaban ver una cercanía muy particular, una intimidad que iba más allá de lo profesional. Se les vio compartiendo cenas románticas, paseando juntos por las calles de Estambul, disfrutando de momentos de ocio y relax. Incluso se les vio saliendo de vacaciones, aparentemente en secreto, lejos de los reflectores y de la presión mediática, buscando un poco de privacidad y de intimidad. Estos encuentros alimentaban las especulaciones, creando un torbellino de emociones y de teorías entre los fans, que soñaban con ver su amor traspasar la pantalla. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo romance? ¿Fue todo una estrategia de marketing bien orquestada para promocionar la serie y generar aún más expectación? Bueno, ahí es donde entra en juego la famosa confesión, ese elemento clave que ha desatado todo tipo de especulaciones y debates. Y lo que la hace aún más jugosa es que, según se dice, fue la cámara, el ojo atento de los fans, de los periodistas, de los medios, la que lo reveló todo. Fue la interpretación de cada detalle, la suma de cada pista, la que construyó la teoría del romance. Resulta que en diferentes entrevistas, y ahora aquí es donde entra la especulación y el análisis, se filtraron ciertos fragmentos, ciertas declaraciones, que interpretadas por algunos, por la mayoría, indicarían que hubo algo más que amistad entre ellos. Aunque no existen grabaciones explícitas de confesiones de amor, de besos robados o de abrazos apasionados, como tal,
la forma en que se miraban en ciertos momentos, la manera en que hablaban el uno del otro y ese comentarios que hacían, todo eso para muchos fue suficiente. Fue como leer entre líneas, como descifrar un código secreto que solo los entendidos podían comprender. Por ejemplo, se habla de una entrevista que circuló por redes y que se analizó al detalle, en la que se les preguntó directamente sobre su relación, y Khan, supuestamente, soltó una frase que dejó a todos con la boca abierta: Demet es especial. Es una mujer que te atrapa con su sonrisa, con su mirada, con su todo. ¡Guau! Una declaración que encendió las redes, que generó un sinfín de comentarios y que alimentó la esperanza de los fans. Una frase que para muchos era la confirmación tácita de sus sentimientos. ¿Y Demet? Demet no se quedó atrás. En otra entrevista supuestamente respondió, y digo supuestamente porque no podemos confirmar la veracidad absoluta de cada detalle: Khan es un hombre que te hace sentir viva. Es apasionado, divertido, y bueno, creo que todos lo pueden ver. Otra bomba. Un comentario que para los fans era la respuesta a la declaración de Khan, una reciprocidad que confirmaba el romance. Claro, es importante recalcar que estos son solo fragmentos y declaraciones que se han filtrado y que han sido interpretadas. No tenemos el contexto completo de las entrevistas, no sabemos si fueron editadas, si fueron sacadas de contexto. Pero la especulación y la fantasía en torno a estas palabras han sido enormes. La imaginación de los fans, siempre activa, ha volado alto, creando escenarios románticos y soñando con un final feliz para esta pareja. Muchos fans aseguran que estas declaraciones son prueba suficiente de que sí hubo algo entre ellos, que la chispa del amor saltó en el set, mientras que otros, más cautelosos, mantienen una postura más reservada y prefieren esperar una confirmación oficial. La verdad es que hasta el día de hoy, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación. Ni Khan ni Demet, ninguno de los dos ha dado el paso de decir, sí, estuvimos juntos. Siempre han mantenido una postura muy profesional al respecto, respetando su trabajo y la privacidad de su vida personal. Se han limitado a decir que se tienen mucho cariño y respeto, que son grandes amigos y que la amistad es un tesoro que cuidan con esmero. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo algo más que amistad? ¿Creen que el amor fue un ingrediente secreto en la química de Erkencikus? ¿O piensan que fue todo una estrategia de marketing para generar más expectación sobre la serie y para aumentar su éxito? Lo que sí es cierto es que la química entre ellos era innegable, algo que traspasaba la pantalla y que nos hacía creer en el amor. Y es que miren, cuando dos personas se llevan bien, cuando hay una conexión real, hay una química que es evidente que se siente y ellos la tenían. Una química que se podía oler, que se podía tocar, y que nos enamoró a todos. Pero también hay que tener en cuenta que en el mundo de la actuación, es muy fácil confundir la realidad con la ficción. Actores y actrices que interpretan a una pareja en la pantalla, pasan mucho tiempo juntos, se conocen a fondo, comparten experiencias, se crean lazos fuertes y a veces esos lazos pueden ir más allá de lo profesional, pueden transformarse en algo más íntimo y profundo. El amor a veces es impredecible y surge en los lugares más inesperados. Y si a eso le sumamos la presión mediática, la fama y la expectación de los fans, pues, la situación se complica aún más. Los actores, en especial los de renombre, tienen que ser muy cuidadosos con lo que dicen y hacen, porque cada gesto, cada palabra, cada publicación es analizada y juzgada por millones de personas. Tienen que proteger su imagen pública, cuidar su reputación y lidiar con la incesante atención de los medios. Muchas veces, los actores tienen que ser muy cuidadosos con lo que dicen y hacen, para no alimentar rumores, o para no afectar su imagen pública. Y en el caso de Khan y Demet, ambos son muy conscientes de la importancia de mantener su privacidad, de proteger su vida personal y de no revelar más de lo necesario. Saben que la fama tiene un precio y que la privacidad es un lujo que no siempre pueden permitirse. Después del éxito arrollador de Erkencikus, ambos tomaron caminos separados en sus carreras, aunque siempre manteniendo el cariño y el respeto mutuo. Can Yaman, con su porte varonil y su talento innato, decidió aventurarse más allá de las fronteras de Turquía, y se mudó a Italia, donde ha protagonizado varias series y películas, conquistando al público italiano y convirtiéndose en una estrella internacional, con un gran reconocimiento y una legión de fans en todo el mundo. Su éxito en Italia demostró su versatilidad y su capacidad para adaptarse a nuevos retos. Demet Özdemir, por su parte, con su belleza cautivadora y su carisma inigualable, ha seguido trabajando en Turquía,
consolidando su carrera como una de las actrices más solicitadas y participando en otras producciones exitosas mostrando su talento y su profesionalismo. Pero a pesar de la distancia y de sus diferentes proyectos, los fans siguen soñando con una posible reconciliación. Siguen esperando que algún día, Khan y Demet confirmen lo que muchos creen saber, que fueron, o que son, algo más que amigos, que el amor que nació en el set de Erkencicus perdura en el tiempo. Siguen creando teorías, analizando cada publicación en redes sociales, buscando pistas, esperando una señal, un gesto, una palabra que confirme sus esperanzas. La llama de la ilusión sigue encendida, alimentada por la nostalgia de la serie y por la esperanza de un final feliz para sus ídolos. En resumen, lo que tenemos es una historia llena de rumores, especulaciones, momentos captados por las cámaras, análisis minuciosos de los fans, y declaraciones ambiguas que, a pesar de no confirmar nada de forma explícita, han alimentado la fantasía de millones de fans en todo el mundo. La famosa confesión de amor, si es que podemos llamarla así, no fue una declaración directa, no hubo un te amo oficial, sino más bien una serie de pistas, de insinuaciones, de gestos, de miradas que nos han dejado con la miel en los labios, con la intriga y con la necesidad de saber la verdad. La verdad, queridos amigos, es que nadie sabe a ciencia cierta qué pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir. Solo ellos dos conocen la verdad, solo ellos saben qué sintieron, qué vivieron, y qué futuro les deparó el destino. Es su historia, su secreto, su intimidad. Lo que sí sabemos es que su historia sigue siendo fascinante, que su química en la pantalla es inigualable, y que Erkencicus sigue siendo una serie que nos enamoró y que nos dejó un grato recuerdo. Y sobre todo que el amor con sus misterios y sus sorpresas siempre será un tema que nos apasiona. Y bueno, hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia llena de misterio, de romance, de especulaciones y de mucha emoción. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo romance entre Khan y Demet? ¿Piensan que fue todo una estrategia de marketing bien orquestada para darle aún más éxito a la serie? ¿O tal vez hubo algo más, un amor secreto que prefirieron mantener en la intimidad? ¿Creen en el poder de las miradas, de los gestos, de las palabras que se dicen sin pronunciar? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Me encanta leerlos, saber sus opiniones y compartir este viaje con ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí, son el combustible que alimenta este canal. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que siempre estamos aquí para contarles las historias más interesantes, para desentrañar los misterios del mundo del espectáculo, y para mantenerlos al tanto de todo lo que pasa en el universo de las celebridades, de las series, de las películas y de todo lo que nos apasiona. Tenemos muchos temas por explorar, muchas historias por contar, y muchos momentos por compartir con ustedes. No se lo pierdan. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una serie, y nosotros somos los espectadores. Hasta pronto.